Mi nombre es Elena Rivera y a mis 32 años soy capitana del Ejército Mexicano. Antes pensaba que el servicio, la disciplina y el honor eran los valores más altos que un ser humano podía poseer. Pero en la fiesta del 65 cumpleaños de mi suegro, él me demostró lo equivocada que estaba. Eres un pedazo de basura inútil, una simple soldada, y mi hijo merece algo mucho mejor que tú, declaró Vicente. Su voz atravesó el comedor como un látigo. Los familiares se voltearon hacia mí, mirándome en un silencio atónito. La araña de cristal sobre nosotros arrojaba una luz despiadada sobre el rostro envejecido de Vicente. Haciendo que su desprecio se viera aún más cruel, Anse giró hacia la esposa de un socio comercial, sentada a mi lado, y dijo: esto es lo que llamamos una verdadera esposa. Ellos no sabían que esta simple soldada era la inversionista anónima que había salvado su imperio de la bancarrota. No tenían idea de lo que estaba por venir antes de contarles cómo el mensaje que envié puso de rodillas a toda esta dinastía. Escríbanme desde dónde están viendo esto. Den like y suscríbanse si creen que el respeto no se compra con dinero en el aire. En el salón privado del hotel Saint-Regis, en el corazón de la Ciudad de México, era denso con el aroma de dinero viejo y nuevas ansiedades. Paneles de roble oscuro cubrían las paredes, absorbiendo la cálida luz de las velas y el murmullo bajo de conversaciones forzadas. Mi suegro Vicente Mendoza había reservado todo el salón. Él estaba de pie en la cabecera de la larga mesa de caoba, una copa de vino tinto Nebbiolo elevada en su mano. Su voz retumbaba con la confianza inmerecida de un hombre al que nadie jamás había contradicho. Estaba en medio de un brindis, un monólogo autocomplaciente sobre el nuevo contrato de plaza ejecutiva. Y esto no lo habríamos logrado, proclamó, sus ojos recorriendo el salón, sin la confianza de nuestro inversionista silencioso. Un verdadero visionario. Yo estaba sentada allí, sintiendo el peso de las miradas, no sobre Vicente, sino sobre mí. Podía sentir las miradas penetrantes de las tías de Mateo en sus susurros, siempre flotaban al borde de mi oído. Palabras como poco femenina, demasiado intensa. No es lo que imaginábamos para nuestro Mateo. Bajo el mantel inmaculadamente blanco, mi esposo apretó mi mano. No era un gesto de amor. No, realmente era un agarre débil y sudoroso de miedo. Le temía a su padre tanto como todos los demás. En ese salón, toda la atmósfera era un cóctel tóxico de pompa y opresión, y como tantas veces antes, yo era el blanco involuntario en el centro de todo. En Vicente terminó su brindis, y un aplauso cortés recorrió el salón como una ola. Cuando se sentó, la sonrisa pegada en su rostro se fue desvaneciendo lentamente al posar su mirada sobre mí. Era como si hubieran accionado un interruptor. El calor fingido se extinguió, reemplazado por un desprecio frío y descarado. Se aclaró la garganta. El salón, que apenas había vuelto a caer en murmullo de conversación, enmudeció instantáneamente de nuevo. Él no simplemente pronunció las palabras, las anunció como un juez dictando mi sentencia de muerte. Eres un pedazo de basura inútil, dijo, su voz profunda, pero cargada de una precisión letal. Una simple soldada. Y mi hijo merece algo mucho mejor que tu silencio, silencio absoluto y aplastante. El tintineo de los cubiertos de plata cesó. El murmullo suave de las conversaciones se cortó de inmediato. Escuché el jadeo breve y agudo de la mujer sentada a mi lado. El tiempo mismo pareció ralentizarse. Lo que cualquier soldado bajo fuego hace. Escaneé mi entorno en busca de un aliado, de un rostro amigable. Mis ojos saltaron por la mesa, de mi cuñado a mi cuñada, a los primos, a las tías, a nada. Solo encontré ojos fijos en sus platos de salmón asado, como si los secretos del universo estuvieran escondidos en una ramita de Neldon Sate, miradas desviadas, rostros que de repente encontraban fascinante los patrones del papel tapiz. Ni una sola persona me miró a los ojos, ni una sola. En su silencio fue una acusación. Era más ruidoso, más devastador e infinitamente más cruel que sus palabras. Era complicidad, pero Vicente aún no había terminado. Levantó un dedo grueso y manicurado y señaló a la señora Henderson, la esposa de su socio comercial. Era una mujer de apariencia frágil, adornada con un collar de perlas que probablemente costó más que mi primer auto. Esto es una verdadera esposa, proclamó,
su voz ahora llena de admiración falsa y condescendiente. Una mujer que conoce su lugar, que apoya a su hombre desde las sombras en el insulto, fue quirúrgicamente preciso. Era un ataque contra todo lo que yo era a mí, independencia, mi carrera en el ejército, mis años de servicio. Era la desvalorización de cada medalla que había ganado, de cada sacrificio que había hecho. Y entonces vino la última traición silenciosa. Miré a mi suegra, Patricia. Ella sabía más que nadie sobre el fideicomiso Kestrel que había heredado, aunque no conocía su verdadera magnitud. Solo movió la cabeza muy ligeramente, casi imperceptiblemente. Sus ojos me suplicaban, como diciendo, déjalo ir, no lo desafíes. ¿En su cobardía? Fue permiso. En su mundo, yo no era solo una extraña. Yo era un fracaso fundamental como mujer. Un dolor físico agudo se expandió por mi pecho. Por un momento me costó respirar. Luego desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una extraña frialdad cristalina que corrió por mis venas. Conocía bien esta sensación. Era disciplina. Era el entrenamiento del colegio militar activándose para superponer el caos arrollador de las emociones humanas. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba separado. Apartado, mis movimientos se volvieron deliberados, precisos. Coloqué mi pesado tenedor de plata junto al plato. El suave tintineo fue el único sonido en el silencio aplastante. Levanté la cabeza y miré directamente a sus ojos. En los míos no había lágrimas. No había nada, solo la vasta calma vacía de un campo de batalla después del combate. Gracias por la cena, dije. Mi voz era uniforme, sobria, sin ningún matiz. Era la voz con la que daba un informe de misión, no la voz de una mujer cuya alma acababa de ser destripada públicamente. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Con un asentimiento rígido y formal, que había dado 1000 veces en ceremonias militares, saludé a toda la mesa. Selena, por favor, no lo hagas. El tono débil de súplica de Mateo llegó desde el otro lado de la mesa, pero su voz era solo un eco distante. Ya me había dado la vuelta, encaminé hacia las pesadas puertas de roble, la espalda recta, los pasos medidos. No corrí, no huí. Ejecuté una retirada táctica. El objetivo original, preservar mi dignidad en un ambiente hostil, estaba comprometido. El nuevo objetivo era reagruparme y planear una contraofensiva. En la pesada puerta se cerró detrás de mí con un golpe final y decisivo, cortándome de ese salón lleno de cobardes. El silencio amortiguado del pasillo del hotel me envolvió. Respiré profundamente. Luego, otra vez metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono celular. La pantalla iluminó mi rostro con una luz tenue. La verdadera guerra resultó ser. Apenas estaba comenzando. No recuerdo el trayecto desde Elsin Reich. Mi cabeza era un torbellino borroso de shock y adrenalina. Pero en algún momento me encontré en las calles familiares de la Ciudad de México. Los limpiaparabrisas barrían la llovizna constante y fina del parabrisas, tan típica de esta ciudad en ciertas épocas del año. En el golpeteo rítmico de las escobillas contra el vidrio era hipnótico. Y mientras conducía, la herida cruda de la humillación de hoy comenzó a latir con los dolores, fantasma de cicatrices más viejas. Ese es el problema con las heridas profundas. Nunca sanan. Realmente. Solo esperan a que una lesión fresca las abra de nuevo. Y esta noche, Vicente no solo había causado una nueva herida, había reabierto cada una de las viejas que llevaba dentro. A mis pensamientos se deslizaron 8 años atrás, a un cálido día de verano que se sentía como otra vida. Era mi graduación en el colegio militar. El recuerdo debería haber sido triunfal, pero estaba empapado del amargo regusto de la injusticia. El abuelo de Mateo, un oficial altamente condecorado de la vieja escuela, era un hombre al que respetaba profundamente. Antes de morir, había dejado su anillo del colegio militar, una pesada pieza de oro con historia y una instrucción simple. El anillo debía ir al primero de sus nietos que siguiera sus pasos y se graduara de una academia militar en Yo. Era la única en todo el clan Mendoza. Había venido a la ceremonia en las instalaciones del colegio militar. Se sentaron en las gradas, abanicándose en el calor sofocante del aire capitalino.
luciendo completamente fuera de lugar entre las familias de soldados. Recuerdo que los busqué entre la multitud, mientras estaba allí parada en mi uniforme de gala, llena de orgullo y con una chispa silenciosa y elevada de esperanza, de que hoy, tal vez hoy, finalmente verían lo que había logrado. Esa esperanza murió más tarde esa noche asfixiante en un restaurante de Polanco. Vicente, jugando el papel del patriarca familiar, golpeó su copa para llamar la atención. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro, descansando sobre satén descolorido, estaba el anillo. Mi corazón martillaba en mi pecho. Esto era Anne. Este era el momento del reconocimiento, Anne. Pero Vicente no me miró. Miró más allá de mí hacia el hermano mayor de Mateo, David, un banquero de inversiones de nivel medio con manos suaves y una sonrisa cínica. Vicente se levantó, caminó hacia David y le entregó el anillo. El legado de un soldado, proclamó a la mesa, su voz goteando autoridad patriarcal. Pertenece a un hombre. Simplemente me quedé sentada, paralizada. Sentí 100 pares de ojos sobre mí. Una mezcla de lástima e incomodidad. Mateo, para su crédito, comenzó a hablar. Papá, esto no está bien. Selena es quien... Pero una sola mirada aguda y fría de Vicente fue suficiente para silenciarlo. La protesta de Mateo se ahogó en su garganta y se hundió derrotado en su silla. Y en ese momento lo entendí. Siempre sería una extraña. Mis logros serían invisibilizados por mi género. Esa no fue la única vez. Era un patrón, un borrado silencioso pero constante de mi valor años más tarde. Cuando serví en una misión en la frontera, mi unidad cayó en una emboscada. Fui condecorada con la medalla al valor militar después de sacar a 2 soldados heridos de la línea de fuego. Fue el día más orgulloso y aterrador de mi vida. Envié una foto de mí, con la medalla prendida, en mi uniforme a casa, a la familia. Pensé que tal vez un reconocimiento de valentía bajo fuego sería algo que pudieran entender, algo que no pudieran ignorar. A la respuesta de Patricia, mi suegra, llegó un día después. Era un solo mensaje de texto. Ann, cuídate. Eso fue todo. Sin orgullo, sin felicitaciones, sin reconocimiento del sacrificio que representaba Ann para ella. Mi carrera no era una fuente de honor. Era un pasatiempo bizarro y peligroso. Algo que toleraban, una vergüenza que interfería con mis deberes reales como esposa Mendoza en. Ellos medían el éxito en ceros en una cuenta bancaria, en los metros cuadrados de una mansión en Bosques. No podían comprender el valor del honor, porque el honor es algo que se gana, no algo que se hereda. No puede comprarse ni venderse. Esta ignorancia profundamente arraigada fue la razón por la que hace un año cometí el mayor error de mi vida a mi administrador financiero. El señor Dávila, un amigo cercano de mi difunto padre, me había llamado con información. Desarrollo Mendoza estaba al borde de la bancarrota. El ego de Vicente y sus inversiones imprudentes habían hundido la empresa. A mi primer instinto fue dejarlo pasar, verlo estrellarse y arder. Habría sido un final apropiado para su arrogancia. Pero entonces Dávila me envió el portafolio de su proyecto estrella. Exactamente ese proyecto de plaza ejecutiva del que Vicente había presumido esta noche. Profundo en la letra pequeña encontré una cláusula, una pequeña sección dedicada a la construcción de un complejo residencial para veteranos sin hogar. A mi conciencia habló. Mi deber como oficial, mi lealtad a mis hermanos y hermanas de uniforme, no me permitían quedarme de brazos cruzados viendo cómo se perdía esta oportunidad. No podía abandonarlos, incluso si significaba salvar a un hombre que despreciaba. Así que le di la orden al señor Dávila. Invierte, le dije, dale exactamente lo que necesita, pero bajo una condición: anonimato absoluto. Mentí a mí misma. Me convencí de que lo hacía por los veteranos, pero una parte de mí, una pequeña parte tonta, esperaba que este acto de rescate silencioso fuera la prueba definitiva de mi valor, que algún día la verdad saliera a la luz y él se viera obligado a reconocer que la simple soldada que tan abiertamente despreciaba había sido su salvadora todo el tiempo. Me había equivocado en conduje. Mi auto hacia un mirador con vista al Paseo de la Reforma. Las luces de los rascacielos brillaban sobre la ciudad, una cadena de diamantes fríos y distante. El dolor del anillo,
el ardor de la medalla ignorada y la humillación pública cruda de esta noche. Todo se fusionó en mi anse, afiló de un dolor sordo y pulsante a un diamante frío de determinación. Habían intentado durante años desgastarme, hacerme pequeña, invisible. Habían intentado quitarme mi honor. Ahora yo les quitaría lo único que jamás habían valorado. Su dinero, su estatus, todo su hueco imperio. Tomé mi teléfono en la mano. Mis dedos tranquilos, me desplacé por mis contactos y presioné el botón de llamada junto al señor Dávila. Contestó al primer timbre a mi voz. Cuando salió, estaba libre de toda emoción. Era la voz de una comandante dando una orden. Señor Dávila, dije en Selena, su voz cálida de preocupación. Pero lo interrumpí. Operación Tormenta del Desierto. Sella Desarrollo Mendoza. Reglas de enfrentamiento sin prisioneros. La orden que le di al señor Dávila, sin prisioneros, no surgió de la ira de una sola noche. Fue forjada a través de años de observación silenciosa, de la profunda comprensión del abismo fundamental entre mi mundo y el mundo de los Mendoza. La verdad era que veníamos de dos planetas diferentes, aun cuando conocí a Mateo por primera vez. Yo era una joven teniente, destinada en el campo militar número 1. Vivía en un pequeño departamento estudio escasamente amueblado fuera de la base. Todo lo que poseía cabía en la caja de mi camioneta, guardado en unas cuantas cajas de cartón y 2 mochilas militares. Estaba orgullosa de eso. Cada objeto individual, el estante barato de madera prensada, el sofá hundido, el juego desigual de tazas de café, estaba pagado con mi propio salario. Era una vida construida a través del trabajo. Cheque de pago por cheque de pago en Mateo. Por otro lado, vivía en un penthouse amplio en Polanco, un regalo de sus padres por su graduación. La primera vez que me visitó en mi departamento, miró alrededor con una especie de curiosidad asombrada. Como un antropólogo estudiando una tribu extraña, me observó mientras cocinaba la cena. Una comida simple de pollo y arroz, y luego me vio lavar los platos. ¿No tienes empleada doméstica?, preguntó. La pregunta fue completamente honesta, sin un atisbo de malicia. No estaba tratando de ser condescendiente. Simplemente no podía imaginarse un mundo donde alguien limpiara por sí mismo. Ese fue el momento en que realmente lo entendí. Yo venía de un planeta del esfuerzo, él venía de un planeta de la herencia. Su vida era curada, proporcionada para él, la mía era ganada. Esta diferencia fundamental era una brecha que Vicente nunca podría o querría cruzar. Llamaba a mi servicio jugar a los soldaditos. No tenía ninguna noción de lo que ese juego realmente significaba. No sabía nada sobre los toques de Diana a las 4 de la mañana, el tono estridente que te arranca del sueño hacia la realidad fría y oscura de otro día de entrenamiento. No sabía nada sobre las marchas de 20 kilómetros, con una mochila de 27 kilos que se incrustaba en tus hombros, mientras tus pies se llenaban de ampollas y tus pulmones ardían. Y definitivamente no sabía nada sobre el colegio militar en pleno invierno. Un frío que se metía hasta los huesos y nunca te abandonaba del todo. Sobre todo, no sabía nada sobre el campo de entrenamiento básico. Durante 6 semanas fue el infierno en la tierra. Es el programa que te reduce a cero para luego reconstruirte como soldado. Aprendí a desmontar y volver a armar mi rifle en la oscuridad total, hasta que mis dedos estaban en carne viva y sangrando. Aprendí a escalar muros de obstáculos cuando cada músculo de mi cuerpo gritaba de agotamiento. Es un lugar diseñado para encontrar tu punto de quiebre. Encontré el mío un martes lluvioso de julio. Era una prueba física en flexiones, abdominales, una carrera de 2 millas. Fallé la carrera por 6 segundos. 6 segundos, El castigo fue simple en repetir inmediatamente, mientras el resto de mi pelotón regresaba al edificio. Tuve que correr las 2 millas completas de nuevo, sola, bajo la lluvia torrencial. Mi sargento instructor, un hombre que parecía estar tallado en granito e ira, estaba parado bajo un toldo observándome. Cuando crucé tambaleándome la línea de meta, empapada y jadeando por aire, se acercó y me gritó en la cara: ¡Rivera! Rivera rugió, su voz como grava. El dolor es solo la debilidad abandonando el cuerpo. ¿Entendido? Sí, mi sargento, grité
de vuelta. Mi voz se quebró, esa frase se convirtió en mi mantra. Me llevó a través de noches sin dormir, a través de misiones agotadoras, a través de la soledad silenciosa de ser una mujer en un mundo de hombres. Me recordó que cada dificultad que soportaba me hacía más fuerte. Recuerdo mi primer cheque de pago como subteniente. Los números en él eran ridículamente pequeños según los estándares Mendoza, pero para mí se sentían como una fortuna. Era mío. Cada centavo lo había ganado. Con eso me compré un juego nuevo de llantas para mi camioneta y envié unos cuantos cientos de dólares a mi madre. Nunca toqué ni un centavo del fideicomiso Kestrel, la herencia que mi padre me había dejado. No hasta que supe con absoluta certeza que podía sostenerme sobre mis propios pies. Tenía que probármelo a mí misma primero. Que mi valor no dependía de una cuenta bancaria, dependía de mi propio desempeño en los Mendoza. Sin embargo, se burlaban de mi salario estatal. No podían comprender que su valor no estaba en la cifra en dólares, sino en el honor y el servicio que representaban a mí. El desprecio de Vicente hacia mí no era solo personal, era ideológico. Surgía de la profunda ignorancia de un hombre que nunca tuvo que luchar. Nunca había construido nada desde cero. Su imperio estaba erigido sobre el dinero de su padre. Su confianza en sí mismo no era más que una fachada delgada que ocultaba una inseguridad profundamente arraigada sobre su propio valor, mi valor. Sin embargo, lo conozco al gramo exacto, porque lo he pagado. Lo he pagado con sudor, con lágrimas y en unas pocas ocasiones también con sangre. Mi fuerza no viene de un fondo fiduciario, viene de la disciplina férrea del colegio militar, viene del recuerdo de un sargento instructor que me gritaba bajo la lluvia. Fue forjada en el fuego, y Vicente Mendoza estaba a punto de sentir el calor de esa llama. Sí, alguna vez tuviste que trabajar el doble de duro para obtener la mitad del reconocimiento. Entonces da like y escríbeme en los comentarios qué cita o consejo te ayudó a superar un momento difícil. Me encantaría leerlos antes de terminar la llamada telefónica con la orden de comenzar la operación Tormenta del Desierto, un silencio profundo descendió en mi auto. Era más pesado, más aplastante que el silencio en el comedor. La adrenalina de la confrontación se había disipado. Lo que quedaba era un vacío amplio y hueco. Acababa de declararle la guerra a mi propia familia. Había puesto en marcha una serie de eventos que destruirían vidas, incluyendo la mía, y en ese momento, estacionada sola junto al paseo, nunca me había sentido más sola. Mi teléfono vibró nuevamente, iluminando el interior oscuro del auto. En la pantalla estaba el señor Dávila. Me preparé internamente, esperando una pregunta de seguimiento, una solicitud de aclaración de los detalles operativos. Respiré profundamente para afirmar mi voz, para ser nuevamente la comandante fría y distante. Pero la voz, al otro lado de la línea, no pertenecía al administrador financiero. La profesionalidad había desaparecido, reemplazada por una calidez y preocupación que me tomó completamente desprevenida. Selena, dijo suavemente, he recibido la orden, pero no te llamo ahora como el señor Dávila, sino como Jaime. ¿Estás bien, pequeña? Esa única palabra, un simple apodo que no había usado desde mi juventud, destrozó la disciplina férrea en la que me había envuelto, atravesó los muros de la soldado, de la capitana, de la comandante, y encontró a la mujer herida que se escondía detrás. Un sollozo ahogado escapó de mis labios, y por primera vez esa noche, protegida por la soledad de mi auto y la amabilidad de un hombre que estaba a millas de distancia, dejé que las lágrimas fluyeran. No fueron sollozos fuertes y desesperados, sino lágrimas silenciosas y calientes que corrieron por mi rostro, llevándose consigo todos los años de dolor acumulado. Frustración y soledad. Jaime Dávila no era solo el hombre que administraba el fideicomiso Kestrel, era el mejor amigo de mi padre, su confidente más cercano desde los años de universidad. Me había conocido toda mi vida, era un vínculo con la persona que extrañaba cada día. Mi padre había sido diplomático, un hombre de fuerza silenciosa que creía que el verdadero poder nunca era ruidoso. Se movía por el mundo con una calma observadora y serena, y había tratado de inculcarme ese principio. Selena,
solía decir, su voz un gruñido profundo y reconfortante. No tienes que gritar para ser escuchada. Una acción silenciosa en el momento y lugar correctos tiene más poder que 1000 discursos como si leyera mis pensamientos. La voz de Jaime hizo que el recuerdo de mi padre cobrara vida. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Selena, dijo suavemente. No por el dinero que tienes, sino por la mujer en la que te has convertido. Él querría que defendieras tu honor. No esperaría nada menos de ti, Anne. Sus palabras fueron como una corriente cálida que fluía a través del páramo helado de mi corazón, un bálsamo sobre una herida sangrante. No solo ofrecía compasión, me estaba recordando quién era yo, qué legado llevaba, me estaba recordando que mis valores no estaban equivocados. Simplemente estaban en la compañía equivocada. Recuerdo una situación, continuó Jaime en su voz, tomó el ritmo familiar de un contador de historias. Estábamos en un puesto de embajada en Sudamérica. Había este general arrogante, un verdadero tirano que malversaba fondos de ayuda humanitaria. Tu padre nunca levantó la voz, nunca lo confrontó públicamente. En cambio, hizo lo que mejor sabía hacer. Observó, recopiló datos, usó los canales diplomáticos, escribió informes silenciosos y precisos al Ministerio de Relaciones Exteriores. 2 meses después, el general fue discretamente destituido, su carrera terminada. Ni siquiera supo que lo golpeó. Jaime hizo una pausa, dejando que la historia resonara. Así es como luchan los Rivera, Selena Sen, con inteligencia y precisión. No con ira, no me estaba dando solo un discurso motivacional. Me estaba dando un plan de batalla. Me estaba recordando que mi apellido era más que solo un nombre. Era una estrategia, un legado de fuerza silenciosa e inquebrantable. En ese momento, se sentía más como familia que las 23 personas que acababa de dejar atrás. Él era familia, construida sobre recuerdos compartidos y respeto mutuo, no sobre la fachada hueca de una línea de sangre compartida antes de terminar la conversación. Jaime dijo algo que llevaría conmigo a la tormenta que se avecinaba. Vicente Mendoza es un hombre pequeño y patético. Selena, uno que debe derribar a otros para sentirse grande. Nunca permitas que su pequeñez determine tu valor. Luego su voz cambió, se volvió más firme, como un entrenador hablando con su jugador justo antes del gran juego. Y ahora descansa, capitana. Mañana le mostraremos cómo se ve la verdadera fuerza de un soldado. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada largo rato en el silencio, pero era un silencio diferente. El vacío había desaparecido, reemplazado por un sentido renovado de propósito. Las lágrimas se habían secado. La determinación cristalina y fría estaba de vuelta, pero esta vez no era quebradiza por la soledad. Estaba fortalecida por el poder de una alianza. Ya no luchaba sola, luchaba por mi honor, por el legado de mi familia y con el apoyo inquebrantable de un amigo verdadero y leal. La tormenta venía para la casa Mendoza, y yo estaba lista para comandarla. A la mañana siguiente me desperté antes de la alarma. La determinación silenciosa de la noche anterior todavía pulsaba en mis venas. El primer ataque no llegó a través de un colapso del mercado o una carta de abogados. Llegó como siempre, a través de mi teléfono. Comenzó con un solo mensaje de Mateo, luego otro y otro más, hasta que mi celular sobre la mesita de noche vibró sin cesar. Una inundación digital de súplicas desesperadas. Selena, por favor, tenemos que hablar. Papá, estaba equivocado. Sé que lo estaba. Llámame, por favor. No hagas nada impulsivo. Impulsivo. Me quedé mirando esa palabra en la pantalla. Lo impulsivo había sido someterme a años de humillación silenciosa. Lo impulsivo había sido creer que mi servicio y mis logros algún día me asegurarían un lugar en su mesa en defenderme a mí misma. No era impulsivo, estaba largamente vencido. Luego llegaron los mensajes de Patricia, mi suegra. Sus palabras estaban hábilmente formuladas, la obra de una manipuladora experimentada. Adoptó el tono de una víctima, la matriarca desgarradora que ve a su familia desmoronarse. Selena, estás destrozando a esta familia. Vicente es simplemente un hombre brusco. ¿Sabes cómo es? Y finalmente, la magistral asignación de culpa. ¿Cómo puedes permitir que un solo comentario pequeño destruya todo lo que tenemos? Leí cada mensaje, mi ira se condensó en un nudo frío y duro en mi estómago. No había disculpa, ni una sola. No había reconocimiento del dolor que habían causado.
solo culpa en su narrativa. No era yo quien había sido humillada públicamente. Yo era la que estaba causando el problema. Mi reacción era el problema. No sus acciones, los ignoré a todos a las 9 en punto. Estaba sentada en mi escritorio en mi oficina en casa. Conectada a través de una conexión de video segura con Jaime, revisamos la secuencia final de eventos. El momento preciso de las notificaciones de retiro de capital a la pantalla de mi laptop estaba llena de hojas de cálculo y documentos legales. Este era mi nuevo campo de batalla, y me sentía más en casa aquí que en esa mesa de comedor. De repente, sonó el timbre de la puerta. A través de la cámara de seguridad, lo vi a Mateo. Se veía terrible. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, su traje caro arrugado. Parecía que no había dormido en toda la noche. Lo dejé entrar. Casi tropezó al entrar a mi oficina, sus ojos desorbitados e inyectados en sangre. Selena, papá está perdiendo la cabeza, dijo con voz ronca. No cree que puedas hacer nada. Piensa que todo es un farol. Vine a suplicarte. Por favor, reconsidéralo. ¿Podemos hablar de esto en me? Recosté en mi silla y miré a mi esposo, el hombre que se había sentado en silencio mientras su padre destrozaba mi honor. Mateo, dije, mi voz calmada y uniforme. Anoche, cuando me llamó basura, ¿dónde estabas? Se estremeció, como si lo hubiera golpeado. Cuando insultó el uniforme que llevo puesto, el mismo uniforme que tu abuelo una vez portó con orgullo. ¿Qué hiciste? Miró al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Me quedé paralizado, murmuró. Lo siento, Ann. La disculpa sonó sincera, pero era una palabra vacía. Era la disculpa de un hombre débil, pronunciada demasiado tarde y sin convicción detrás. Era la misma disculpa que había escuchado docenas de veces, y sabía que no sería la última. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó nuevamente. Por supuesto, era Patricia. Apareció con una canasta de mimbre, cubierta con un paño a cuadros. Una caricatura del cuidado maternal entró en la habitación. Un torbellino de perfume caro y falsa sinceridad. Selena, querida, arrulló, colocando la canasta sobre mi escritorio. El aroma cálido y dulce de pan recién horneado subió a mi nariz. Muffins de arándanos, como si un pastelito barato pudiera sanar la herida abierta en la que ella misma había trabajado. Somos familia, y las familias se perdonan entre sí. Vicente lamenta terriblemente lo que dijo Ann. Su actuación era impecable, pero sus ojos la traicionaban. Seguían moviéndose de mi rostro al portafolio, encuadernado en cuero sobre mi escritorio que contenía los planes operativos del fideicomiso Kestrel. Sus ojos estaban hambrientos y llenos de miedo. Ann no estaba aquí por mí. Estaba aquí por el dinero. Estaba aquí para proteger su estilo de vida derrochador, su membresía en el club de campo, su próximo viaje a Europa. En esta puesta en escena patética de unidad familiar fue la mentira más insultante de todas. Ann, respiré profundamente, reuniendo mi disciplina. Por favor, dije, señalando las dos sillas frente a mi escritorio. Siéntense. Ann tomaron asiento, luciendo como dos niños que habían sido citados a la oficina del director. Dejé que el silencio colgara en la habitación por un momento antes de hablar. Mi voz libre de cualquier calidez a la que estaban acostumbrados. Era la voz de la capitana Rivera. Entiendo que ambos están preocupados. Comencé, mi tono frío y profesional, como si hablara con oficiales de rango inferior. Pero deben entender que esto ya no es un asunto familiar. Esta es una decisión de negocios. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Desarrollo Mendoza ha violado una cláusula ética fundamental con su principal inversionista. El inversionista fue sometido a un ambiente hostil e improfesional. Por parte del CEO de la compañía dejé que las palabras se asentaran. Mateo y Patricia me miraban, sus rostros una mezcla de confusión y horror creciente. Me miraban como si nunca me hubieran visto antes. Y quizás nunca lo habían hecho. Y ese inversionista, concluí, mi voz bajando a un tono casi susurrante pero con el peso de una sentencia de muerte, soy yo. Y he decidido retirar mi fideicomiso a la Selena que conocían. La mujer silenciosa, complaciente, infinitamente paciente, que soportaba sus pullas e insultos. Había muerto anoche en ese comedor. La persona que ahora estaba sentada frente a ellos era la capitana Rivera del ejército mexicano, y estaba en una misión.
Mateo estaba en medio de una súplica desesperada y confusa sobre el legado familiar y la importancia del perdón. A su lado, Patricia asentía vigorosamente, su expresión facial una máscara, cuidadosamente construida de tristeza maternal, era un ataque patético de dos frentes de culpa y miedo, y estaba fracasando miserablemente. Mi mirada saltó al reloj digital en la pared. Eran las 9:55 am, como si estuviera sincronizado. Mi celular sonó. Su vibración zumbó agudamente contra la madera pulida de mi escritorio. En la pantalla apareció un hombre que había estado esperando a Vicente y una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios. Esta era la última pieza del rompecabezas, el catalizador que él mismo ahora proporcionaría. Discúlpeme, dije, levantando un dedo para cortar la súplica balbuceante de Mateo. Ann se quedó en silencio. Ann contesté la llamada. Y con un movimiento deliberado, presioné el botón de altavoz. Coloqué el teléfono en el centro del escritorio en la habitación, se llenó instantáneamente con el sonido de pura ira sin adulterar. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de Vicente tronó tan fuerte desde el pequeño altavoz que se sentía como si estuviera físicamente en la habitación. Mateo y Patricia se sobresaltaron, retrocediendo en sus sillas. Era una respuesta condicionada, afilada por años bajo su reinado tiránico. ¿Quién te crees que eres para atreverte a amenazarme? Continuó bramando Vicente. Eres una simple soldada, una don nadie. ¿Qué podrías saber tú de negocios reales? Te doy 5 minutos. 5 minutos para cancelar este ridículo jueguito. Llamas a tu gente, les dices que fue un error y te disculpas. Haz eso, o que Dios me ayude. Te arrepentirás del día en que conociste a mi hijo. Ann, su arrogancia, era una fuerza de la naturaleza. Incluso ahora, al borde de un abismo que no podía ver, su instinto no era cuestionar, sino dominar. Estaba dando una orden con la plena expectativa de que yo me quebraría, tal como su esposa y su hijo siempre lo habían hecho. Estaba tan cegado por su propio poder que no se daba cuenta de que tenía una mano perdedora. Ann. Y eso fue todo. Esa fue la última gota. Cada resto microscópico de duda, cada pequeño remanente de obligación hacia el apellido que llevaba, se evaporó en el calor de su furia. Este no era un hombre que había cometido un error terrible. Era un tirano furioso de que su víctima finalmente se estuviera defendiendo. Era irredimible. Miré sobre el escritorio hacia Mateo y Patricia. Vi el terror familiar y desnudo en sus ojos. El mismo miedo paralizado que los había mantenido en silencio y cómplices durante años. Todavía eran sus prisioneros, atrapados en una jaula dorada, pero yo no lo era. A mi entrenamiento me había preparado para momentos como este. Cuando enfrentas una fuerza irracional, no entras en un intercambio de golpes, neutralizas. Y me incliné hacia el teléfono. Toda la habitación pareció contener la respiración. Mi voz, cuando hablé, no fue fuerte, pero cortó a través de su bramido con la precisión limpia y fría de un bisturí. Tienes 4 minutos, Vicente. Luego presioné colgar. Ann. El silencio abrupto que siguió fue más impactante que sus gritos. Mateo y Patricia me miraron fijamente, sus bocas abiertas, sus rostros marcados por el miedo y la incredulidad. No les presté atención. Toda mi atención estaba en mi laptop, donde el rostro tranquilo y serio de Jaime me esperaba. Nuestras miradas se encontraron a través de la cámara. Él no había escuchado la conversación, pero vio la expresión en mi cara. Sabía que el tiempo para deliberaciones había terminado. Jaime, dije, mi voz aguda, clara y libre de toda emoción. Ejecutan. Jaime asintió brevemente. Un gesto de confianza inquebrantable. Entendido, capitana, respondió. Su expresión seria pero decidida. 3 notificaciones se enviarán simultáneamente. A las 10 en punto. ¿Qué notificaciones? Tartamudeó Mateo finalmente, su voz apenas más que un susurro ronco. Selena, ¿qué vas a? No le respondí. Mis ojos estaban fijos en el gran reloj digital en mi pared. Las 9:56 am. El segundero se deslizaba en un arco constante e implacable sobre la carátula. El mundo exterior pareció desvanecerse. Todo lo que importaba era la cuenta regresiva. Los últimos segundos del Imperio Mendoza.
Tal como lo conocían a las 9:57 a Patricia, se mecía ligeramente en su silla, retorciendo sus manos, sus nudillos blancos. A las 9:58, ahora me miraba fijamente. En sus ojos, el miedo se transformaba en una comprensión horrorizada y emergente. Finalmente estaba comenzando a conectar las piezas del rompecabezas. Finalmente estaba entendiendo la magnitud del poder que siempre había mantenido oculto en las 9:59. Podía sentir mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Un redoble de tambor constante y rítmico. Esto no era un acto de venganza ardiente, era un golpe frío, calculado y táctico. Esto era justicia a las 10 a.m. Suave ping apenas perceptible sonó desde los altavoces de mi laptop. Un solo tono digital que marcaba el fin de una era estaba hecho 3 proyectiles digitales, disparados desde servidores en lados opuestos del país. Habían alcanzado sus objetivos. El primero era un correo electrónico formal y legalmente vinculante, enviado desde el equipo legal del fideicomiso Kestrel a los abogados corporativos de Vicente. La línea de asunto era brutalmente eficiente. Retiro inmediato y completo de todas las inversiones. De Capital de Desarrollo Mendoza Nel. Segundo, era un correo electrónico personal detallado de mi cuenta a Mateo An. Contenía la historia completa del fideicomiso Kestrel, mi papel como directora única y mi razón para la inversión, con referencia explícita a la cláusula de vivienda para veteranos. Toda la verdad en frío, duro e innegable, blanco y negro ni. El tercero, el más simple y a la vez más devastador, era un mensaje de texto directo desde mi celular al de Vicente. Consistía en solo 7 palabras cuidadosamente elegidas. Levanté mi teléfono del escritorio. Mateo y Patricia siguieron cada uno de mis movimientos, como si estuvieran sentados frente a una cobra real, a punto de atacar. Giré la pantalla hacia ellos, sosteniéndola firmemente en la tensión silenciosa de la habitación. Allí, en un claro globo verde de texto, con la confirmación de entrega directamente debajo, estaba el mensaje que acababa de enviar a Vicenta. Decía: nunca subestimes a una soldado. Patricia soltó un jadeo ahogado. Su mano voló a su boca. Los ojos muy abiertos de horror a Mateo simplemente se desplomó en su silla, como si le hubieran cortado los tendones. El color se drenó de su cara, dejándolo pálido y cadavérico. Lo entendía ahora. Finalmente comprendía realmente la magnitud de lo que acababa de suceder. A la habitación cayó nuevamente en silencio, pero no era el silencio aplastante y vergonzoso de la noche anterior. Era el silencio frío, profundo y final de una cámara de ejecución después de que se ha cumplido la sentencia. Yo había sido quien accionó el interruptor. Así están de mi lado. Den like, y para el comentario, completen esta frase: para mí la mejor venganza es, amigos, muéstrenme lo que tienen. En el silencio en la habitación, después del ping, duró menos de 60 segundos, pero se sintió como una eternidad. Era un vacío, un abismo de incredulidad en el que Mateo y Patricia flotaban, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Luego, estalló el caos. El celular de Mateo vibró violentamente en el piso, donde lo había dejado caer minutos antes, pero no se movió. Un segundo teléfono, su celular de negocios, comenzó a sonar en el bolsillo de su chaqueta, una melodía frenética y lastimera. Simultáneamente, una notificación sonó en su smartwatch. Era el correo electrónico que le había enviado. Tanteó el teléfono en el piso. Sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrarlo. Contestó la llamada. ¿Sí?, dijo al teléfono, su voz tensa de pánico. Era su asistente. Podía escuchar la charla frenética al otro lado. Mientras escuchaba, sus ojos recorrieron el correo en su reloj. Veí cómo la información se filtraba en su rostro. Vi cómo sus pupilas se dilataban de horror, cómo su mandíbula se aflojaba. Era un hombre viéndose obligado a presenciar cómo toda su realidad se desmoronaba en tiempo real. Cancelen todo, tartamudeó al teléfono. Solo, cancelen todo. Ni siquiera colgó. El teléfono simplemente se resbaló de sus dedos temblorosos y cayó lentamente. Levantó la cabeza y me miró. El hombre que miraba no era mi esposo, era un extraño. Su rostro era una mezcla horrible de miedo,
incredulidad y un tipo extraño y aterrador de asombro. Era la mirada que un ser humano primitivo podría darle a un rayo. «Kestrel», susurró, su voz quebrada. «El fideicomiso, Kestrel, ¿eres tú?» Anne sacudió la cabeza, un movimiento brusco y desesperado. No, eso no puede ser. ¿Papá? Dijo que era un fondo de inversión de Nueva York. Anne dijo que se había reunido con ellos en Me. Quedé completamente quieta en mi silla, las manos tranquilas sobre el escritorio. Nunca se reunió con ellos, Mateo, dije, mi voz medida y clara. Se reunió con sus abogados, y esos abogados trabajan para Jaime Dávila, y Jaime Dávila trabaja para mí, Anne. Dejé caer cada fragmento de información como una piedra cuidadosamente colocada, enviando ondas sobre los escombros de su comprensión. Durante los últimos 18 meses, el 80% del capital líquido de Desarrollo Mendoza provino del fideicomiso Kestrel. De mi fideicomiso no hice una pausa, dejando que la magnitud completa se asentara en Mateo. La única razón por la que invertí, la única razón de esa cláusula, fue el componente de vivienda para veteranos en el proyecto de Plaza Ejecutiva, la carrera militar que tu padre desprecia, el servicio que llama jugar a los soldaditos, fue lo único que mantuvo su imperio del colapso. Durante el último año y más, la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Lo vi en sus ojos, el horror naciente en Mateo, se recostó en su silla, enterró su cara en sus manos, un gemido profundo y gutural escapó de sus labios. Dios mío, exhaló en sus palmas, todo el tiempo, él lo elogió. Celebró al inversionista anónimo, habló de ti. Todo el tiempo habló de ti exactamente en ese momento. Mi propio teléfono comenzó a sonar. El nombre Vicente parpadeó en la pantalla. Su furia había encontrado su objetivo. Miré la pantalla y luego calmadamente presioné el botón rojo de rechazar. El timbre se detuvo. Un segundo después apareció una notificación de mensaje de texto. El mensaje estaba completamente en mayúsculas. Un monumento a su furia impotente. ¿Qué has hecho? Tomé mi teléfono y se lo mostré a Mateo. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y vacíos, y leyó el mensaje. Luego miró del teléfono de vuelta a mí, y por primera vez vi, no solo miedo, sino una vergüenza profunda y del alma cruzar su rostro. Lo siento mucho, Selena, susurró, su voz llena de arrepentimiento. No tenía idea, Anne Patricia, que hasta ese momento había permanecido en un estado de estupor catatónico, finalmente se derrumbó. Un sollozo fuerte y espasmódico se desgarró de su garganta. No era llanto de compasión por mí, era el sonido de pura desesperación egoísta. Dios mío, Vicente, sollozó, sus palabras amortiguadas por las manos sobre su cara. ¿Qué ha hecho? Polimarre. ¿Qué nos ha hecho? Lo entendían ahora finalmente. Esto no era una disputa familiar que pudiera remendarse con muffins de arándanos y disculpas vacías. Esto era una guerra, y era una guerra que ya habían perdido antes de saber siquiera que estaban peleando. Miré a Mateo, el hombre quebrado, que era mi esposo. Mi voz ya no era la de una esposa, era la voz tranquila y analítica de una oficial dando un informe de misión. Tu padre fue a una escuela de negocios. Mateo y yo fui al colegio militar. Allí enseñan una doctrina militar llamada conmoción y pavor en el principio. Es simple, abrumas a tu oponente con una demostración de poder tan repentina y tan devastadora que paraliza su voluntad de luchar. Me puse de pie. Mi silla se deslizó con un suave raspado sobre el piso. Yo tenía el mando. La guerra terminó esta mañana a las 10 en punto, cuando leíste ese correo. Todo esto dije, señalando a la mujer sollozante y al hombre quebrado frente a mí. Es solo la limpieza del campo de batalla. Anne ya no era su nuera. Ya no era la esposa silenciosa y dócil, era una fuerza que habían provocado tontamente. Y ahora todos debían enfrentar las consecuencias. No tuve que esperar mucho. Exactamente 15 minutos después de haber declarado el fin de la guerra, el chirrido de neumáticos resonó desde la calle. Un Bentley negro giró hacia mi entrada con frenos chillones, frenando tan bruscamente que el auto se zambulló hacia adelante en su suspensión.
A la puerta del conductor se abrió de golpe, incluso antes de que se apagara el motor. Vicente Mendoza salió disparado, su rostro una máscara de furia apoplética. Ni siquiera se molestó en cerrar la puerta del auto. Esto no era una llegada, era una invasión desesperada. Golpeó mi puerta principal. Los golpes pesados hicieron vibrar toda la casa Mateo, que hasta ese momento había estado sentado como petrificado. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. «Papá, espera, no hagas esto», comenzó. Pero fue inútil en Vicente, empujó a su propio hijo a un lado, con un bramido gutural, lanzando a Mateo de vuelta al pasillo. Irrumpió en mi casa, sus ojos salvajes e inyectados en sangre, buscándome cuando me vio parada tranquilamente en el marco de la puerta de mi oficina, levantó un dedo tembloroso. «¡Tú!», gritó, su voz una mezcla de furia y pánico. «¿Qué has hecho?» «¿Hecho?». Dio unos pasos más cerca, su pecho subiendo y bajando violentamente. «Esto es algún tipo de fraude, un truco. No puedes ser el fideicomiso Kestrel. Solo eres una maldita soldada cualquiera». Su negación era tan absoluta, tan profunda, que casi parecía patológica. Era un hombre ahogándose, y la verdad era el agua llenando sus pulmones. Simplemente no podía procesar una realidad en la que yo tuviera poder sobre Elan. No dije una palabra, no necesitaba hacerlo. El campo de batalla estaba preparado. Solo devolví su mirada enloquecida con total calma y con la cabeza. Señalé hacia el monitor grande en la pared de mi oficina. Por aquí Vicenta vaciló un momento. Luego entró pesadamente a mi oficina pasando junto a mí. Mateo y Patricia se quedaron nerviosos en el marco de la puerta mientras se desarrollaba el último acto de su tragedia familiar. En la pantalla de 65 pulgadas ya estaba abierto el portal de inicio de sesión. Seguro del fideicomiso Kestrel. Ingresé mis credenciales. La primera página que apareció fue el resumen de activos en los números. Eran abrumadores. Un rastreador en tiempo real mostraba el valor total del fideicomiso, una suma de 9 dígitos que parpadeaba y pulsaba con cada movimiento del mercado en 6. El rostro de Vicente reflejado en la pantalla. La furia apoplética comenzó a desvanecerse, reemplazada por un destello de confusión y un horror creciente y enfermizo. Los números eran irrefutables sin decir palabra. Hice clic en la siguiente pestaña en historial de transacciones. Lo había filtrado para mostrar solo un destinatario en desarrollo Mendoza línea por línea. La pantalla se llenó con un registro meticuloso de cada inyección de capital, cada transferencia que había mantenido a flote su compañía durante los últimos 18 meses, las fechas, los números de ruta, las cantidades exactas en dólares, todo estaba ahí. Un libro de contabilidad digital frío de su rescate por mi mano. En su respiración se volvió superficial. El color se drenó de su rostro para el golpe final. Abrí el acta de constitución del fideicomiso, un documento legal escaneado con el sello de un prestigioso bufete de abogados de la Ciudad de México. Con el mouse amplié una sección específica hasta que el texto llenó toda la pantalla. El encabezado era inequívoco: beneficiaria y autoridad fiduciaria única, y debajo, mi nombre, nítido e innegable en letra negra, Capitana Selena Rivera. Ejército Mexicano. Ese fue el momento en que se quebró. El último remanente de espíritu de lucha se drenó de él. Su rostro se volvió ceniciento, pálido como la muerte. Dio un paso involuntario hacia atrás, tropezando contra un estante detrás de él. Los libros se sacudieron en los estantes. «No», susurró, la palabra apenas un soplo débil. Eso no es posible». Lentamente me levanté de mi silla, crucé los brazos y me paré frente a él, no como su nuera, sino como su vencedora. En el ejército, Vicente, aprendimos la importancia del reconocimiento, dije, mi voz cortando el silencio. Debes conocer el terreno y debes conocer a tu enemigo. Fallaste en ambos, Andy. Un paso más cerca. Mis ojos se clavaron en los suyos. Estabas en una posición vulnerable y lanzaste un ataque no provocado contra una aliada que estaba activamente protegiendo tu flanco. En mi mundo, eso es un error de principiante, una mala decisión táctica que le cuesta la vida a los soldados. Dejé que las palabras colgaran en el aire.
una evaluación final y devastadora. Para ti, solo te costará todo en como en señal. Su celular comenzó a sonar. Un tono agudo y frenético que cortó el silencio. Con mano temblorosa, lo buscó en su bolsillo. Cuando vio la pantalla, se congeló. Era su principal prestamista del banco. Lo dejó sonar, incapaz de contestar. Inmediatamente comenzó de nuevo. Otro número. Reconocí el nombre del abogado jefe de su socio comercial. Lo rechazó. Una tercera llamada entró, esta vez de la Oficina de Planificación Urbana de la Ciudad de México. La tormenta financiera había llegado. La red de poder e influencia que había tejido toda una vida se estaba derrumbando sobre él en tiempo real. Llamada por llamada, miró fijamente el teléfono. Luego, sus ojos saltaron hacia mí. La furia se había ido, la negación se había ido. Todo lo que quedaba era la desesperación desnuda y cruda de un rey destronado. Selena comenzó, su voz un graznido lastimero y suplicante. Nosotros somos familia. Lo miré, este hombre pequeño y quebrado parado entre los escombros de su propia arrogancia. Mi expresión era tan fría y dura como un bloque de hielo. Ese puente lo quemaste tú mismo anoche. Vicente Endés, pues de que Vicente salió tambaleándose de mi casa, dejando a Mateo y Patricia llorando entre las ruinas de su mundo, no hubo celebración triunfal, solo un silencio profundo y pesado. La victoria resultó ser, es un asunto silencioso. A los días siguientes se difuminaron en titulares y llamadas telefónicas. El colapso de Desarrollo Mendoza no fue solo una historia, fue una sensación que se extendió como un incendio forestal a través de las revistas económicas de México y las noticias locales. Como Jaime lo había dicho antes, el repentino retiro de capital del fideicomiso Kestrel desencadenó una reacción en cadena. Cláusulas de vencimiento anticipado en los otros préstamos de Vicente entraron en vigor. Un efecto dominó perfecto. Los bancos, olfateando debilidad, exigieron el pago de sus deudas simultáneamente. En una semana, todo había terminado. La empresa fue forzada a liquidación. La amplia mansión en Bosques de las Lomas fue puesta en venta. El Bentley negro fue embargado a Vicente Mendoza, un titán del sector inmobiliario de la Ciudad de México. Se declaró en bancarrota personal, pero la ruina financiera fue solo una parte de su caída. La historia más jugosa, la que se susurraba en cócteles y en los vestidores de clubes campestres, era el porqué la narrativa de un poderoso CEO que cayó porque humilló públicamente a su propia nuera, una oficial altamente condecorada que a la vez había sido su salvadora secreta. Era simplemente demasiado deliciosamente irónica para ignorarla. Perdió su fortuna, perdió su reputación, se convirtió en una advertencia, un paria social, un hazmerreír, y para un hombre como Vicente, ese era un destino peor que la pobreza. Unos días después, Mateo pidió una reunión. Elegimos una pequeña cafetería neutral en La Condesa, un lugar sin recuerdos. Lucía demacrado, la antigua confianza en sí mismo completamente desaparecida, reemplazada por una humildad silenciosa y seria, revolvió su café negro. Los ojos fijos en los remolinos circulares. ¿He presentado la separación legal de mis padres?, dijo en voz baja. Finalmente me miró, sus ojos claros, llenos de una tristeza resuelta. No puedo seguir siendo parte de esta toxicidad, Selena. Debería haber dado la cara por ti. Debería haber dado la cara por mí mismo hace años. Empujó una pequeña caja de terciopelo a través de la mesa hacia mí. Era la misma caja que recordaba de mi cena de graduación. Mi respiración se detuvo. La abrí en dentro, descansando sobre satén descolorido. Estaba el anillo del colegio militar de su abuelo. «Te pertenece», dijo en voz baja. «Siempre te perteneció». Miré fijamente el anillo, el oro pesado, un símbolo de tanto dolor e injusticia. Pero ahora se sentía diferente. Se sentía como una recuperación. No me lo puse. En cambio, cerré la caja. «Gracias, Mateo», susurré. Era un momento agridulce y necesario. Una parte de mí todavía amaba al hombre sentado frente a mí, pero entre nosotros yacía demasiado vidrio roto. Demasiados años en los que él eligió el silencio sobre mí. Acordamos una separación de prueba, una oportunidad para que ambos sanáramos.
lejos de los restos de su familia, cuando nos despedimos en la acera mojada por la lluvia. No sabía si alguna vez volveríamos a estar juntos, pero por primera vez estaba en paz con esa incertidumbre. Una semana después, llegó una carta escrita a mano por correo. El sobre era de papel grueso y caro color crema. La dirección del remitente era nueva, un departamento significativamente más pequeño. Era de Patricia, casi la tiré, pero mi curiosidad ganó. Me senté y leí. No era la carta que esperaba. Sin excusas, sin intento de defender a Vicente. Era una disculpa simple y brutal. No solo pedía perdón por los eventos de esa noche, sino por sus años de silencio, por su complicidad, por su debilidad. Merecías mucho mejor, escribió con su caligrafía elegante y fluida. Espero que algún día encuentres en tu corazón la fuerza para perdonar mi cobardía. Doblé la carta y la guardé. De nuevo, en el sobre. Sentí un destello de algo. Quizás compasión, pero no perdón. El perdón es un viaje largo, y era uno que tenía que comenzar sola. Para mí misma, nunca respondí antes de que terminara mi licencia y tuviera que regresar a mi unidad. Había una última pieza de trabajo en el tablero de ajedrez, un jaque mate psicológico Namé a través de Jaime. El fideicomiso Kestrel anunció una nueva asociación significativa. Nos unimos con otra firma constructora con sede en la Ciudad de México, una empresa emergente fundada y dirigida por un ex oficial de ingenieros de la Marina Mexicana. Nuestro primer proyecto conjunto fue anunciado con un comunicado de prensa y un gran letrero en un terreno recién adquirido, un centro de vivienda y apoyo de última generación para veteranos sin hogar y en riesgo, un lugar para sanar, para entrenar, para reconstruir vidas en la ubicación en un terreno privilegiado directamente frente a la ahora vacía y sellada ex sede de Desarrollo Mendoza, por el resto de su vida. Vicente Mendoza, cada vez que se atreviera a pasar por la lápida de su imperio caído, se vería obligado a contemplar el legado que se erigió en su lugar. Vería un monumento a los valores que había ridiculizado. Un testimonio de la comunidad que había llamado sin valor, era mi último mensaje para él y para el mundo. El legado del servicio siempre perdurará más que el legado de la codicia. Un año después, regresé a la Ciudad de México durante mi licencia. La ciudad era igual a como la recordaba en el cielo gris persistente, el olor a tierra húmeda y café. La silueta familiar del Popocatépetl en el horizonte en la ciudad no había cambiado. Pero yo sí, lo primero que hice fue visitar el sitio de construcción frente al cascarón vacío del edificio de Desarrollo Mendoza. Lo que una vez había sido un terreno baldío, ahora era un centro bullicioso lleno de vida. Habían vertido cimientos de concreto, estructuras de acero se elevaban hacia el cielo, y el sonido de sierras y martillos llenaba el aire. Era el sonido de algo nuevo, naciendo de las cenizas de algo viejo. Quedé largo rato allí, observando cómo se levantaban los muros, sintiendo un orgullo profundo y satisfactorio, más fuerte que cualquier victoria que hubiera sentido en mi guerra con Vicente. Esto era la verdadera victoria, esto era el verdadero legado, el capataz de obra. Un hombre robusto con un tatuaje de la Marina en el antebrazo se acercó a saludarme. Era el dueño de la firma con la que me había asociado. Se limpió la mano polvorienta en sus jeans antes de estrechar la mía, su agarre firme y respetuoso. Capitana Rivera, dijo con una amplia sonrisa. ¡Qué gusto verla! Está creciendo, ¿verdad? Así es, dije. Una sonrisa que no pude contener se extendió por mi rostro. Es increíble, miró desde la estructura en ascenso de vuelta hacia mí, su expresión se volvió seria. ¿Sabe, capitana?, dijo, su voz bajando a una calidez sincera. Lo que está haciendo aquí es más que solo construir viviendas, está reconstruyendo vidas. Está dando a hombres que fueron abandonados una segunda oportunidad. Nunca lo olvide. Sus palabras me golpearon como un impacto físico, pero de la mejor manera posible. Tenía razón. La ira que me había sostenido tanto tiempo se había ido, reemplazada por algo más cálido, algo más constructivo. Ya no cargaba el pesado lastre del rencor. Había encontrado un mejor uso para mi fuerza. Más tarde, esa semana me reuní con Mateo. Nuestra separación le había hecho bien. Se había mudado a Monterrey y había conseguido un puesto en una firma más pequeña e independiente, donde podía hacerse un nombre por sí mismo.
Libre de la larga y tóxica sombra de su padre, habíamos comenzado a hablar de nuevo. Primero vacilantes por mensajes de texto, luego en largas llamadas telefónicas que duraban hasta altas horas de la noche. Estábamos comenzando de nuevo lenta y cuidadosamente el amor entre nosotros. Me di cuenta, nunca había muerto realmente, solo había sido enterrado bajo años de miedo, silencio y lealtad equivocada. Ahora estaba siendo reconstruido pieza por pieza sobre una nueva base de honestidad, igualdad y respeto mutuo. Quizás algún día volveremos completamente el uno al otro. Quizás no, pero por primera vez en nuestra relación, el futuro se sentía como una página en blanco, no como un libro de historia que estábamos obligados a repetir una y otra vez. Y eso era algo hermoso en el anillo del colegio militar. Ahora no lo llevo en mi dedo, sino en una cadena de plata simple alrededor de mi cuello. Descansa cerca de mi corazón. Una presencia constante y pesada. Anne ya no es un símbolo de injusticia, nada robado. Se ha convertido en un recordatorio de la fuerza que se necesita para defender aquello en lo que crees. Un recordatorio de que el honor no es algo que heredas como una joya, se forja en los fuegos de la adversidad. Cada día, en mi último día en la Ciudad de México, subí al castillo de Chapultepec, el histórico edificio que se eleva en las lomas andes de los jardines. Allí arriba puedes contemplar toda la ciudad en los puentes, el paseo, el horizonte del centro. Me quedé allí, mirando el panorama, pensando en el largo y doloroso camino que me había llevado a este lugar de paz. No destruí el imperio de Vicente Mendoza por odio. Lo hice desde un sentido profundo e inquebrantable de honor. Él había intentado quitarme el mío, definirme según sus pequeños estándares materialistas, y precisamente por eso me enseñó la lección más valiosa de mi vida. Nunca permitas que otra persona defina tu valor. Lo defines tú misma, a través de tus acciones, tus principios y tu servicio a los demás. A mi verdadero legado no será el tamaño del fideicomiso que Stray. No estará grabado en una lápida ni escrito en la fachada de un edificio. Estará escrito en las vidas de los soldados a quienes ayudé, en la integridad que defendí y en la paz silenciosa e inquebrantable que finalmente encontré para mí misma. A veces las batallas más grandes no se libran en suelo extranjero con armas y bombas. A veces se libran en la mesa familiar, con palabras y silencios. Y a veces, para realmente vencer, para construir algo mejor y más fuerte, debes estar dispuesta a quemar todo hasta los cimientos y comenzar de nuevo desde cero. Así fue como mi batalla encontró su paz. Gracias por estar aquí, por escuchar mi viaje. Sé que sus propias luchas pueden verse diferentes, pero son igualmente reales. Este canal es un lugar para historias como esta. Historias de encontrar fuerza cuando te sientes impotente. Historias de reconstrucción cuando todo se ha derrumbado. Si mi viaje los tocó, muestren su apoyo dando like. Suscríbanse para ser parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna historia de resiliencia. Y escríbanme abajo en los comentarios, con solo una palabra que describa su fuerza. Su historia cuenta.